Ranaleta, él es el jefe del servicio de hombro del Hospital Italiano de Buenos Aires y nos va a hablar ahora sobre los tipos de prótesis de hombro acorde a la etiología. Gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que no se aburran de mí porque tenemos varias disertaciones seguidas. Pero bueno, vamos a hablar sobre la prótesis de hombro en general y cómo son las indicaciones actuales de acuerdo a la gran oferta que explotó en los últimos 10 o 15 años. Durante mucho tiempo los cirujanos de hombro teníamos solo la prótesis parcial de hombro como arsenal terapéutico para un montón de patologías. Y si bien todavía la disponibilidad no es tan amplia como pasa con la cadera o con la rodilla, ha explotado el mercado de la prótesis de hombro. Y la verdad que entre las presiones de las casas, de las marcas comerciales por imponer su producto y la cantidad de pacientes que cada vez más jóvenes requieren un reemplazo protésico, a veces se hace complejo saber cuál es la mejor opción. Básicamente hoy tenemos prótesis de superficie, mini tallos, tallos convencionales, tallos cementados, tallos no cementados, glenas poly, all poly, glenas con metal back, glenas que tienen quilla, glenas que tienen peg. Digamos, a veces es difícil tomar la decisión y en esta disertación quiero presentarle cuál es nuestra manera de ver el tema desde un punto de vista bastante general, sin entrar en detalles. Básicamente, para nosotros la prótesis parcial, que es esto que ven ustedes acá, es decir, una prótesis donde solo cambiamos la parte humeral. Esto es lo que estamos haciendo en los últimos años. Son prótesis de tallo corto, no cementado. Cuanto más corto es el tallo y sin cemento, para nosotros es mejor por múltiples razones. Básicamente porque la prótesis parcial quedó reservada para gente joven. ¿Cuáles son las necesidades para poder poner una prótesis parcial de hombro? Básicamente necesitas tres cosas. Una glena que esté indemne, un manguito rotador funcionante y un deltoides. Si vos no tenés estas tres cosas, no podés, no es que no podés, pero los resultados de las prótesis parciales bajan mucho. Y fundamentalmente lo de la glena indemne es una cosa fundamental porque durante muchos años las escuelas, sobre todo en Estados Unidos, discutían si la artrosis era con glena o sin glena al recambio, si la prótesis parcial alcanzaba. Y la verdad que la prótesis total tiene mucho mejor resultado y más sobrevida que la prótesis parcial. La total tiene más sobrevida que la prótesis parcial. Así que nosotros hoy lo reservamos en aquellos diagnósticos en pacientes jóvenes donde cumplen con estos tres requisitos. Básicamente la artrosis primaria es una enfermedad que es sistémica de la articulación, es decir, ocupa las dos caras. La artrosis no es solamente de la cabeza humeral. Entonces nosotros usamos prótesis parciales solamente en artrosis primarias que tienen muy poca repercusión en la glena y en gente muy joven. En general esas son artrosis postraumáticas. Si ya tienen repercusión en la glena, aunque el paciente sea joven, vamos a una prótesis total. Todos los intentos que ha habido de reemplazar la glena por materiales biológicos como fascia lata, parches dérmicos, el menisco externo de banco en algún momento se usó, fracasaron, no tuvieron buenos resultados a mediano y corto plazo, les diría. Así que hoy solucionar el problema de la glena es todo un tema, teniendo en cuenta que la primera causa de revisión de una prótesis total es el fracaso de la glena. Y la primera causa de revisión de la prótesis parcial de hombro es ponerle una glena. O sea que en cualquiera de las dos alternativas siempre el problema está de ese lado. El tallo en el hombro no suele traer problemas. Es muy difícil que uno revise un paciente que le puso una prótesis de hombro porque fracasó el tallo.
Las prótesis en general, parciales o totales, fracasan, o porque se rompe el manguito y ahí es porque la prótesis está puesta un poco alta, o porque el manguito iba a claudicar en algún momento, o porque la glena trae problemas, porque no se la pusiste, o porque la pusiste y se aflojó. Entonces, si uno decide en una artrosis igual poner una prótesis parcial de hombro, lo que necesita como condición es que el desgaste en la glena sea concéntrico. Si uno tiene un desgaste que es excéntrico, o sea, la cabeza está posicionada hacia posterior, las prótesis parciales de hombros tienen mucho peor pronóstico, mucho peor resultado. Es decir, que para uno poner una prótesis parcial necesita una glena indemne, y si no está tan buena la glena, necesita que el desgaste de la prótesis, de la glena sea concéntrico. En este caso uno no podría poner una prótesis parcial. Nosotros casi no la usamos, ¿no? Este es un caso de hace poco porque era una necrosis. Entonces, artrosis primarias con poca repercusión en la glena, artrosis postraumática y por último la osteonecrosis. Esos serían los 3 diagnósticos donde usamos las prótesis parciales. En la osteonecrosis, como ven en este ejemplo, le pasa lo mismo que a la cadera. La clasificación de la osteonecrosis está copiada de la cadera y tenés desde algunas osteonecrosis que tienen solo impacto en la cabeza hasta los estadios avanzados donde ya el impacto es de los 2 lados. Pero esta sí que es una enfermedad que empieza en la cabeza humeral. Entonces, en estos casos donde no tiene repercusión en la glena, cumple con los 3 requisitos, manguito, deltoides y glena indemne, podemos usar una prótesis parcial. Y acá está la decisión de uno si quiere usar una prótesis de superficie como esta, o si quiere usar una prótesis que tenga tallo corto. Los tallos en el hombro vienen desde 3 centímetros a 5, a 8, a 12, a 15, uno podría elegir. Y la verdad que el resultado final de una prótesis parcial de hombro no está determinado por el largo del tallo, sino por la posición de la cabeza. Entonces, cuando uno elige un tallo más corto, en realidad lo que quiere es evitar un problema en la revisión si es que alguna vez se hace. Aún así, esto está por demostrarse, ¿no? Es cierto que los tallos más cortos tienen menos compromiso del capital óseo del húmero proximal, pero todavía no hay trabajos que digan que son francamente mejores poner un tallo de 3 centímetros que uno de 12. Nosotros vamos hacia ese lado, prótesis de tallo corto, no cementadas. Y por último, la fractura. Nosotros en general, y esto lo vamos a ver más adelante, es una opción, cada vez la usamos menos. Porque uno, para poner una prótesis parcial en una fractura, necesita que los macizos sean reparables, porque vos necesitas que el manguito esté indemne, que esté bien. Y la fractura húmero proximal, que casi siempre compromete los macizos, bueno, es una variante de una ruptura de manguito. Si vos no podés posicionar bien los macizos en una fractura, la prótesis parcial no sirve. Pero estos son los diagnósticos en los que se usa. ¿Qué pasa con la prótesis total? ¿Cuándo usamos prótesis totales? Bueno, básicamente es igual a la prótesis parcial, necesita los mismos requisitos, solamente que en este caso la glena puede estar enferma y vos la reemplazás. Entonces son los mismos diagnósticos en diferentes estadios. Artrosis primarias que tienen compromiso de la glena, artrosis postraumáticas con compromiso de glena y osteonecrosis en estadios avanzados, también usamos prótesis totales. La prótesis total, el diagnóstico más común por lejos es la artrosis primaria de hombro, que si bien no es tan común como en la cadera y en la rodilla, en centros que se especializan en este tipo de patologías se ven frecuentemente. Nosotros hacemos una cantidad considerable por año de prótesis totales de hombro. A mí, y esto es anecdótico, me gusta, es una cirugía que me gusta mucho porque sigue siendo bastante artesanal la prótesis total de hombro, y como ven fuimos haciendo el cambio de la prótesis que ven a la izquierda, que tenía una angulación en el corte humeral más amplio y una glena cementada. Esto es lo que se ve a la izquierda. A la derecha es una prótesis que hicimos la semana pasada o la anterior, todavía tiene los ganchos puestos, que es una prótesis también de tallo más corto. A la izquierda el tallo mide 15, a la derecha mide 8, para
preservar capital óseo y con una glena que tiene un poste central que no es cementado y que tiene la posibilidad de incorporarse a la glena con la teoría de minimizar las complicaciones de aflojamiento protésico glenoideo, que es la causa número 1 de revisión de una prótesis total de hombro. La verdad que la prótesis de hombro total, siempre y cuando uno la ponga en pacientes que tengan estos requisitos, que el manguito esté bien y que el deltoides esté bien, tiene una función mucho mejor que la prótesis reversa. Es decir, cuando el paciente que tiene una prótesis total mueve el hombro, tiene un hombro mucho más fisiológico, ¿no? Su elevación, su rotación externa, es una movilidad mucho más natural que la prótesis reversa. En mis manos es más difícil hacer una prótesis total de hombro y que nos quede bien que una prótesis reversa. La prótesis reversa es una especie de prótesis de revisión, digamos. Uno puede llevarse puesto un montón de cosas que la prótesis en cierta manera nos protege. Y cuando usamos la prótesis reversa, en todas aquellas situaciones donde no podemos poner ninguna de las otras dos, para nosotros la prótesis reversa es la última de las elecciones, casi nunca en la primera. En artrosis primaria la usamos claramente cuando la retroversión de la glena es tan grande, cuando el paciente tiene una glena con déficit de capital óseo, de tal manera que no nos permita poner una glena. Si vos tenés 20 grados de retroversión en una glena, no podés ponerle una glena para una prótesis total, tenés que ir a una prótesis reversa. Entonces, cuando uno tiene un desgaste excéntrico con la cabeza que está clavada ahí atrás, bien posterior, y el capital óseo, ustedes piensen que la glena es como un cucurucho, es como un cono, a medida que pierde superficie, también pierde capacidad de poder recibir el inserto. Entonces, en desgastes excéntricos, en pacientes añosos que tienen un manguito que es muy finito o que ya está roto, nosotros lo que hacemos es ponerle una reversa, porque en un paciente de 80 años, 85 años, no tiene mucho sentido si tenés alguno de los parámetros, que sea el manguito o la glena, que estás en el límite, jugarte a ponerle una prótesis reversa. Obviamente que la artropatía por manguito es la causa número 1 para poner una prótesis reversa. Y en general vos cuando tenés una artropatía por manguito, se acompaña de todos estos cambios que ustedes ya conocen y que producen que el hombro esté o clavado ahí arriba y esté pseudo paralítico, o que no tenga función, ¿sí? Que no tenga, ni siquiera está pseudo paralítico, está como anquilosado el hombro. En todos estos casos la reversa es la única opción que nos queda. Este es un paciente que tiene una reruptura del manguito rotador. Este paciente lo habíamos operado nosotros y como contaba Hugo, y hay una cosa que dice Gerber que es muy interesante, hay un montón de rupturas de manguito que él las considera irreparables, aunque las puedas reparar. Y este era uno de esos casos. Nosotros los pudimos reparar y sabíamos que en el primer estornudo iba a volar todo por los aires, porque la calidad de los tejidos no daban para cicatrizar. Así que este es otro de los diagnósticos, pacientes que ya fueron operados y que no hacemos una especie de empecinamiento terapéutico. Fíjense cómo estaban los arpones ahí puestos, y nosotros le pusimos una reversa. También ponemos reversas en rupturas irreparables de manguitos que todavía no están artropáticos. Hay pacientes que son añosos y que tienen una ruptura grande del manguito, irreparable, que no están en condiciones de recibir un injerto de trapecio, por ejemplo, como vimos anteriormente, y nosotros también usamos la prótesis reversa. Este paciente tiene un montón de criterios de irreparabilidad en la resonancia y no tiene sentido a la edad que tiene el paciente intentar cualquiera de estos procedimientos. Nosotros en pacientes de 80 años no hacemos transferencias tendinosas ya. Vamos más a este tipo de prótesis. Estos son pacientes que tienen diseños protésicos que les muestro que nosotros ya no usamos, y esto es lo que esperamos de una prótesis reversa. No es que esperamos una movilidad completa y normal. Los pacientes tienen sus limitaciones. En fracturas
también usamos prótesis reversas. ¿Y en qué casos usamos prótesis reversas? Para nosotros la osteosíntesis siempre es la primera de las opciones, pero en aquellos pacientes que cumplen una cantidad de criterios y el básico es saber que uno no lo puede reconstruir, utilizamos prótesis reversas. ¿Qué tipo de prótesis? Estas que yo les muestro. Prótesis lateralizadas de tallo corto, y desde hace 5 años, 6 años para esta parte, tal vez un poco más, empezamos a usar prótesis no cementadas para fractura, que es una cosa que no es muy común de ver y que no hay mucho escrito. Nosotros hicimos nuestra primera presentación en el Journal de Hombro y Codo Americano, donde presentamos nuestra primera experiencia con prótesis entonces reversa de tallo corto, no cementada, y obtuvimos resultados similares a los que se obtienen con prótesis cementadas de húmero proximal. Para nosotros el cemento es un gran problema en el hombro, gran problema, porque el húmero no es como la cadera, no tenés tela para sacar cemento, te quedás enseguida sin húmero. Entonces, revisar una prótesis cementada en el hombro significa perder por lo menos 5 a 7 centímetros de húmero proximal. El húmero proximal es muy finito, es casi una cascarita, ¿no? Así que nosotros hace un montón de años que no usamos cemento en el húmero. ¿Qué necesitamos para poner una prótesis? Hay un montón de factores biológicos que hay que tener en cuenta, que después lo vamos a ver en la próxima disertación. ¿Por qué una reversa y no una prótesis parcial? Bueno, básicamente por lo que hablábamos hoy. En las fracturas, la hemiartroplastía, la prótesis parcial, tiene un comportamiento bimodal. Y a nosotros nos ha pasado hace un montón de años que solo había prótesis de hombro. Teníamos pacientes que andaban muy bien y pacientes que andaban muy mal, y que dependían de eso, básicamente de la altura donde uno pone la prótesis, que es complejo en la prótesis reversa, y sobre todo de la cicatrización de las tuberosidades. Aquel paciente donde la prótesis queda por encima de las tuberosidades y las tuberosidades cicatrizan, esa prótesis parcial en fractura va a andar bien. Entonces, en un paciente joven, y para mí la juventud se fue alargando a medida que yo fui cumpliendo años, pero en un paciente de 60 años yo hago lo imposible por ponerle, porque es muy joven, por ponerle una placa con tornillos. Ahora no me empecino, ¿no? Después lo vamos a ver. Si hay que ponerle una prótesis y tiene buenos macizos y veo que yo lo puedo reducir y fijar, le pongo una prótesis parcial. Si no logro eso, como los tallos son intercambiables, o sea, es el mismo tallo para ambas prótesis, bueno, sobre la marcha decido y le pongo una prótesis reversa. Pero necesito estas condiciones, ¿no? Acá les muestro algunos casos de algunas fracturas donde ponemos prótesis reversas. Estas son prótesis que llevan 10 años. Esto ya no lo hacemos, como les decía yo. Esta es una prótesis que está medializada, que tiene un tallo largo y cementado. Eso ya no lo hacemos más. Acá vemos otros ejemplos. Estas son cosas que no se pueden reconstruir, que tienen un split, una fractura a través de la cabeza. Son pacientes grandes que tienen Y obviamente yo les muestro los pacientes que mejor nos va, ¿no? Tenemos de los que no mueven, pero eso me los guardo para mí, no se los muestro. Pero tengo un montón de esos que mueven mucho menos que esto. Fíjense, este es un paciente que tenía una fractura y una luxación de la cabeza humeral. En un chico de 30 años es raro ver esto, pero si pasara, intentaría reducirlo y fijárselo. En un paciente que tiene unos años más, hacemos una prótesis reversa. Este es un tallo especial que es para fractura, que la casa de ortopedia lo promociona como que es mucho mejor, está cementada y nosotros usamos tallos que no son especiales para fracturas. Y tuvimos resultados como les mostraba hoy publicados. Y este es un paciente que está contento con una prótesis reversa y quería que lo filmemos a toda costa y que lo mostremos. Entonces lo filmamos y se lo mostramos a ustedes. Y es jugador de golf. Entonces me dice, y yo estoy mejor.
estoy mejor que antes. Y claro, el brazo de la reversa casi no lo mueve para jugar al golf, pero a él le alcanza, ¿no? Entonces, a veces los resultados que uno busca, ves que casi no mueve el hombro ahí, no lo levanta. Pero era lo único que él quería. Mirá, ¿ves? Jugar al golf y le va bien con eso. Para las secuelas de fractura de húmero, uno ve muy acotadas las posibilidades, ¿no? Y la reversa ahí termina siendo el gran salvador, porque reconstruir estas cosas, injerto, cuando el cartílago o la cabeza humeral está rota, es complejo, ¿no? La posibilidad de fijación que tenés es muy baja, tenés 1 centímetro, 2 centímetros para poner una placa, así que en esos casos la reversa en gente grande para este tipo de secuelas son buenas. Este era un paciente que no tenía tantos años, pero tenía un montón de cirugías encima, tenía creo que 3 o 4 cirugías con arpones porque tenía el manguito roto. Y además se luxaba, y cuando nosotros lo revisamos tenía una luxación anterior inveterada en el hombro. Bueno, ahí no hay mucho para hacer. Una prótesis total de hombro en este paciente que no tiene glena para recibir la glena y que no tiene manguito no servía, así que la prótesis total. En estos casos también, revisiones de prótesis. Bueno, si vos no tenés manguito y te falta húmero proximal, fíjense que la prótesis esta estaba cementada, floja, rotada, con un gap distal, con una fractura, un despelote. Entonces acá tenés que sacar la prótesis y hacer algún tipo de reconstrucción como esta que vemos con injerto y bypassear con el tallo, el lugar crítico donde estaba la fractura. Esto no difiere mucho de lo que hacen los cirujanos de cadera o de rodilla. Este era un paciente muy joven que lo tratan en otra ciudad en mayo del 2015 y le hacen esto que vemos acá, que es una prótesis parcial de hombro en un paciente joven. Y si bien a priori, digamos, supongo que no lo habían podido reconstruir en su momento porque era una prótesis de una fractura que estaba estallada. Fíjense hasta dónde tiene cemento, ¿no? Casi hasta el codo, tiene la prótesis alta, no tiene macizos y estaba infectado. 40 años tenía este paciente. Entonces nosotros ahí nos pusimos la capa de cirujanos de cadera, sacamos la prótesis, sacamos el cemento, que cuesta un montón. Ustedes miren lo que es la capa de cemento aproximal en relación a lo que mide la cascarita del húmero proximal. No hay manera de que vos no pierdas húmero proximal. En un primer intento no pudimos sacar todo el cemento, y el cemento en una infección, digamos, habría que sacarlo porque es un potencial riesgo para un reimplante, y programamos en un segundo tiempo la reconstrucción, súper compleja porque es difícil medir la longitud del húmero proximal. Bueno, hicimos todo ese trabajo, sacamos todo el injerto y ahí están ese tipo de prótesis que están hoy disponibles en el mercado, que hace 5 o 6 años atrás, por lo menos en la Argentina, no estaban. Fue pasando el tiempo y este es el rango funcional que tiene el paciente, que obviamente está más que aceptable para la edad y para la patología que tenía, ¿no? Primero curarle la infección y después tratar de darle un brazo lo más funcional posible. Obviamente que tiene limitaciones y un montón de restricciones impuestas por nosotros, porque sabemos que esto a esta edad es comprar un problema en algún momento. No sabemos si en 10, 15 años, pero en algún momento es comprar un problema, ¿no? La tasa de complicaciones de la reversa no es baja. A medida que vas mejorando, digamos, aumentando la N de tus pacientes, va bajando. Tienen todas estas que son las mismas que tiene cualquier prótesis, y les quiero mostrar algunas complicaciones como la fractura por estrés del acromion, porque en su momento las poníamos muy tensas porque teníamos miedo que se luxaran. Entonces las poníamos que tipo parecía un pájaro, no podía bajar el brazo de la tensión que le dábamos y les dolía el hombro, y habíamos tenido este tipo de fractura. El notching,
que es la fricción entre la glena, y que eso se solucionó y desapareció con los diseños nuevos que yo les decía de las prótesis lateralizadas, pero hemos tenido lindos despelotes como este, que la glena se voló y tuvimos que revisarlo. Bueno, la inestabilidad. Este es un paciente que es difícil, como yo le decía, medir la altura, y en ese momento creímos que estábamos bien, pero se luxó, así que tuvimos que volver a operarlo, y este es uno de los últimos controles con el hombro estable, y fíjense cómo los injertos ya están consolidados, acá los del húmero, y la artropatía con déficit, que es que cuando a vos te falta mucha glena es difícil poner la glena, y acá pecamos de tener poca experiencia en su momento, y este paciente se luxó. En la radiografía posoperatoria inmediata ya estaba luxado. Impresionante. Entonces hicimos un montón de cosas que creíamos que estaban bien, como aumentarle el espesor de la glena, y entonces volvió a luxar y lo volvimos a operar hasta que lo infectamos y le tuvimos que sacar la prótesis. Después de 5 procedimientos el paciente se infectó. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno pone una prótesis reversa con la orientación de la glena. Tiene que mirar a distal, porque si no la tasa de fracaso es altísima. Bueno, en síntesis, hoy el arsenal que tenemos de prótesis para tratar a nuestros pacientes aumentó un montón, tenemos un montón de alternativas. Hoy se puede jugar sacando y poniendo componentes de una manera fascinante que hace 10 años, por lo menos en la Argentina, no existían. Obviamente que como cualquiera, el cirujano de hombro no está tan acostumbrado en general a manejarse con las prótesis como hacen los cirujanos de cadera y rodilla, y la gran mayoría de los protocolos que tenemos de cuidado de los pacientes, como las revisiones, el tratamiento antibiótico, etcétera, etcétera, todavía son copiados de la cadera y la rodilla. Queda un trecho largo en este tema, pero la verdad que ha mejorado muchísimo y tenemos un montón de opciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Rataleta. Continuamos.